Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe atender un auditor al establecer un procedimiento de valoración de riesgo de auditoría en estimaciones contables? ¿Qué son estimaciones contables? Son todos esos ajustes, digamos, esas eh, apreciaciones que realiza la administración para ajustar los saldos a la realidad. Entonces, cuando yo realizo el cálculo de depreciación, es una estimación contable. ¿Por qué? Porque estoy estimando la vida útil, estoy estimando el valor residual. Cuando hago mediciones del tiempo que me van a pagar o el deterioro de valor, hay estimaciones que yo realizo. ¿Cuándo espero que me van a pagar? Me baso en la historia, me baso en acuerdos. Todos son estimaciones, ¿sí? Entonces, mmm, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces, lo mejor es irse a la norma, por supuesto, y lo primero es conocer el marco de información financiera aplicable y sus requerimientos. Me explico. Entonces, si yo voy a mirar una estimación de deterioro, sobre el deterioro, ¿qué me dice la sección 11? ¿Qué me dice la NIS 9 con respecto al deterioro para el tema de activos financieros? ¿Cierto? Debo considerar el tiempo, debo considerar la tasa, conocer muy bien el marco aplicable. Ah, si hay deterioro de inventario. Bueno, ¿qué me dice inventario? NIC 2, ¿dónde debo considerar el valor estimado de venta? ¿Cierto? Los costos necesarios para vender, para terminar la producción. Todo eso debo conocerlo primero. ¿Cuál es el marco aplicable? Para poder así retar la estimación de la administración. Entonces yo, cuando hago ese tipo de revisiones, lo que tengo que hacer es formarme mi propio criterio para poder mirar si la estimación que realizó la administración es acorde a los requerimientos. Es muy importante y no lo puedo hacer si no conozco el marco financiero. Debo conocer la manera, la forma como la administración consideró las circunstancias y cómo definió sus propias posiciones. Eso es escepticismo profesional. Es decir, si llego y ya conozco la norma, no hago mi recálculo automáticamente. Bueno, pues sería una forma de hacerlo, pero voy y le pregunto, oiga, ¿usted cómo considero estas circunstancias? Ejemplo, estoy calculando la provisión para contingencias o para demandas de la compañía, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo consideró los 5 años de plazo que dura el proceso? ¿Qué tuvo en cuenta? No, pues que pedí al abogado, nos reunimos un pool de abogados, sacamos esa conclusión. Todo eso hay que comprenderlo muy bien, cómo lo hizo, ¿ok? Eso incluye qué método utilizó y si el método obviamente es aplicable a la luz de los requerimientos de información financiera. ¿Qué controles existen en la administración o en la entidad para el cálculo de esa provisión? ¿Okay? Por lo menos hay casos como la probabilidad, si es remota, si es probable, si es posible. Esos criterios son muy importantes. Y además, ¿qué controles? ¿Quién revisa ese concepto del abogado? Si es remoto, si es probable, si es posible. Bien. Las hipótesis que formula la administración debo conocerlas y retarlas, no se les olvide. Entonces, cuando yo planteo una hipótesis, usualmente empiezo a utilizar mi juicio profesional. Entonces, ¿cómo aplicó el juicio profesional? Basado en la experiencia, basado en el conocimiento, en la capacidad, las habilidades. Eso debo conocerlo. Si utilizó expertos, ¿cuál es la idoneidad de esos? ¿Quiénes son los expertos? Conocer la hoja de vida de los expertos. Y si definitivamente yo no tengo la capacidad en ese momento de retar la posición de los expertos y llega a ser material, pues contrato mis propios expertos por parte del auditor. Entonces debo conocer cómo lo hizo, qué controles, qué hipótesis formuló, si utilizó expertos, si hay datos históricos, por lo menos en las demandas. Uno lo que puede utilizar siempre es la historia. Entonces, no, pues usualmente siempre pierden y aquí me están diciendo que este caso lo van a ganar, pero si la historia me dice que siempre han venido perdiendo ese tipo de demandas, pues no hay razón para creer que lo van a ganar, salvo que haya una hipótesis formulada y que yo pueda evidenciar la que está sustentada. Bien. Grado de incertidumbre. Recordemos que incertidumbre es esos aspectos que yo no controlo y que pueden afectar en algún momento las decisiones tomadas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo han analizado esa incertidumbre?
¿Qué revelaciones también hay con respecto de las incertidumbres de la administración? Entonces, vuelvo al tema del abogado. Entonces me dice, no, es que puede que gane o puede que pierda, claro, por supuesto, pero eso depende de un factor externo como, por ejemplo, si la Corte Constitucional falla sobre un caso que es muy parecido a este y que está por fallar en estos días. Entonces, si ella falla que sí, que es culpable, probablemente nosotros nos vaya a tener que hacer una provisión. Entonces, mire que ahí hay un grado de incertidumbre, un hecho que yo no controlo y que puede afectar negativamente. Entonces, tengo que mirar qué análisis hizo la administración para ese tipo de eh, revelaciones y determinaciones. Los hechos posteriores a la fecha también sirven mucho. Entonces, si estoy hablando de deterioro de una cuenta por cobrar, por ejemplo, y establezco un plazo para el cobro o un horizonte de cobro de 40 días, y estoy en diciembre, digo, no, es que el cliente me va a pagar en 40 días porque históricamente ha pagado en 40 días, entonces yo traigo valor presente con 40 días, por decir algo, ¿no? Eh, y el deterioro es este. ¿Ok? Entonces, y yo estoy en febrero y ya pasaron los 40 días, pues voy y miro a ver si ya pagaron, ¿cierto? Si no, esa formulación de esa hipótesis o esa estimación, pues no es correcta, porque ya la historia me dice, o ya el hecho me dice que no sucedió como lo planteó. Eso no significa que yo me vaya siempre a corregir errores de periodos anteriores, no, pero yo debo considerar los hechos posteriores hasta la fecha de emisión de la opinión, lo que haya sucedido, y parte es esos eventos que han ocurrido antes de emitir mi informe. ¿Ok? Todo esto bajo el entorno de NIA 540, que tiene que ver con las estimaciones.